Bien, la palabra para hoy es Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. El título de la prédica es: y aquel verbo fue hecho carne. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y el título de la prédica es: y aquel verbo fue hecho carne. Es que para nosotros como no judíos, y para ser como gentiles o personas que no teníamos conocimiento de todo el plan de Dios desde el Antiguo Testamento, que estábamos sin Dios y sin Salvador en el mundo, completamente lejanos de las promesas que Dios había hecho desde Noé, desde Abraham, ¿no? Porque fuimos incluidos desde Adán hasta Noé, sino que Dios tiene un trato especial con la descendencia de Abraham que hasta el día de hoy vemos, y que se convirtió como en el reloj de Dios para que nosotros entendiéramos los tiempos y las formas en que Dios va a obrar a través de alguien que va a ser enviado para salvación y vida de la humanidad. Entonces, pero tiene trato especial con la descendencia de Abraham, y terminará también cumpliéndole lo que Dios prometió a Abraham y a su descendencia, que tendrá un rey que también es eterno. Que en su primera manifestación no creyeron en él. Bueno, pero fue la oportunidad para abrirnos a nosotros la puerta, para que nosotros entramos en esta gracia, en lo cual pues permanecemos firmes. Y no solamente permanecemos firmes en esta gracia, sino que también nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque nosotros tenemos una esperanza superior a los que sembraron y todavía no cosecharon, mientras que nosotros nacimos como en el tiempo de la cosecha. Así que vemos desde un punto de vista, digamos, de un privilegio. Nosotros estamos aquí en Teiba y vemos cómo estar en un sitio más alto da el privilegio de poder mirar: ve, allí va a llover, vea, ahí va a llover por allá, por tal pueblo, porque la altura hace que usted tenga más capacidad de visualización. Cuando tenemos el Espíritu Santo, estamos en la parte más alta. Usted ve una planta de maíz, y su fruto y su flor la comienza a echar por el lado, y luego llega la flor, y es cuando la persona ya puede mirar que con esa altura que coge la planta se desarrolla y da frutos. Nosotros llegamos en el tiempo de dar frutos. ¿Y qué es esto? Pues precisamente cuando Cristo vino, es el que ellos no comprendían, por decirlo de alguna manera. ¿Esa planta qué es? Parece un pasto largo. Y no sabían que por allí comenzaban a salir mazorcas. Ellos no alcanzaban a ver la fruta, no aceptaron esa fruta. Pero Cristo dijo que si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. Todo el andamiaje del Antiguo Testamento es para que lo viéramos a Él. Porque a Dios nadie lo había visto jamás. Solamente lo podríamos ver a través del unigénito Hijo del Padre. Así que cuando dice: aquel verbo fue hecho carne, para nosotros los gentiles o los que no tenemos conocimiento del Antiguo Testamento, a veces nos cuesta dificultad pensar cómo es que el verbo se hizo carne. O sea, aceptamos que el verbo se hizo carne, aceptamos que Él es la palabra y que se hizo carne, pero a veces llegamos a entrar en nuestra mente, llega a entrar algo, y es de todas maneras por nuestra mente, filosóficamente hablando, griega,
que uno dice, pero ¿cómo es que siendo Dios se hace carne? Se transforma. Y resulta que eso no cabe en nuestra cabeza de pollito, de hormiga, sino que nosotros más bien debemos entender es ¿para qué se hizo hombre? Yo les escribí hoy en el WhatsApp más o menos una síntesis sumando lo que era la prédicas que han venido con la que iba a ser hoy y con la que viene la semana entrante, para que la prédica tenga un caudal y ustedes vayan más bien en un crecimiento y la palabra, su espíritu, como dice Pablo, sea arraigado y entre y profundice y absorba, porque es que Cristo mismo dijo que la planta que llega a dar fruto es la que se siembra en tierra firme y da fruto hasta 100%. Pero hay una que no se entiende. Y pasa lo de la primera semilla, que como no se entiende, entonces el enemigo viene y se la lleva. Y hay otro que la recibe con emoción y apenas crece, pero tan pronto llega la persecución muere, no alcanza a desarrollarse. Y hay una que nace entre los afanes de este mundo y los abrojos, y sí nace, pero entre todo ese chamizal no llega al fruto. Ayer estábamos con mi hijo limpiando la parte de aquí atrás de Teiba y me daba cuenta cómo el pasto había invadido la planta que se ha sembrado originalmente, y hoy que la quitamos se ve tan limpia, se ve tan bonita, se ve todo tan organizado, porque estaba lleno de maleza. Y cuando la maleza crece al pie de la que uno está creciendo, no se puede desarrollar bien. A nosotros nos pasa que cuando nos sentamos y hablamos con personas que son como la mala hierba, finalmente esas malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y hacen que yo llegue a dudar de muchas cosas que son vitales. Y una de ellas es cuando Cristo dijo, en cambio la que se sembró en tierra fértil, dio fruto hasta 100%. 30, 40 y 100%. Lo que Dios espera de nosotros es que su palabra produzca fruto en nosotros. Y ese fruto se traduce en una transformación, que lo voy a hablar entre esta prédica y la que viene, la semana entrante. Es la transformación del espíritu del hombre, que Dios dijo desde el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y hagamos un favor, ¿cómo es que nosotros también en nuestra mente decimos que somos hechos imagen y semejanza de Dios? Entonces, con nuestra mente griega, que tiene que meterse todo con raciocinio, con racionalidad, piensa que el papá es un viejito, que el hijo es un barbuito y que el Espíritu Santo es una paloma. Y de esa manera, con esas malas conversaciones, con esas malas costumbres, se destruye por falta de conocimiento de Dios. Y Cristo decía, si yo no conociera a Dios, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco. Así que Jesús es el que conoce al Padre y nos puede decir exactamente cómo es Él, ¿cierto? Él no va a decir, no, mi papá es un viejito de barba así como Danilo, que se puso viejito ya y barba blanca, y el hijo es como el que viene ya con barba más oscura. Así sería la Trinidad. Pero no es así. Eso es nosotros que pensamos como griegos, que necesitamos que todo entre por la razón. Necesitamos que esto se pueda ver. Entonces por eso de allí salió la idolatría, porque para tener un Dios tenía que tener un ídolo, algo que ver, algo que tocar. Y Dios precisamente por eso dijo, no harás imágenes ni ninguna cosa de semejanza que esté arriba de los cielos y debajo de la tierra, ni sobre las aguas, y no te postrarás a ellas ni las adorarás, porque Él es celoso. ¿Y por qué entonces en el Antiguo Testamento dijo que no hiciera la idolatría, que no adorara imágenes? Porque un día, escuchen muy bien, un día iba a venir su propia imagen. ¿Para qué hacen imágenes si yo les voy a enviar mi imagen? Y si ustedes van a quedar en esa imagen, es como si de pronto vieran aquí la foto de otra persona y de pronto mis nietos digan, ay, ese es mi abuelito, y era por ahí un señor diferente, cualquiera que sea. Y dijeran, sí, pues nosotros creemos que es él. Y yo, si estuviera viendo, diría, no, ese no soy yo, esa es foto de otro man. No, ese no es tu abuelo. Entonces, la imagen viene de imaginación. La imaginación hace que mi espíritu se desvíe porque estoy viendo lo que no se debe ver y me está desviando del propósito verdaderamente que Dios quería. Esperen que yo les envío mi propia imagen. Y cuando ustedes vean mi imagen, comprenderán por qué digo yo que vamos a hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces la cuestión no es preguntar cómo se hizo carne, sino por qué se hizo carne. El verbo, es que nosotros para entender esta prédica tenemos que entender que Dios es espíritu. Si usted comprende que Dios es espíritu, ahí sí que se reduce más la capacidad de entendimiento de decir si es espíritu, ¿por qué se hace carne? Pero ¿cómo
¿Cómo podemos enseñar esto de una manera más fácil, digámoslo así? Dios es el creador, ¿cierto? Dios es el que creó todas las cosas. Y cuando Él creó este universo y creó a los hombres, escuchen, fue para hacer un vínculo entre Dios y su criatura. Cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y al firmamento anuncia la obra de sus manos, sabemos que Dios creó todo lo que está visto, todo lo que se ve. ¿Y cómo se comienza a ver ese vínculo con el hombre? Precisamente en que el hombre reconoce, esto lo tuvo que haber hecho Dios. Es la forma primaria o primate de encontrar a Dios, es a través de la creación. En nuestra mente no cabe cómo es posible tanta perfección. Tan perfecto nosotros por dentro, las frutas, los animalitos, las abejas, los grillos, las lagartijas, los perros, los gatos, los pájaros, toda la variedad de pájaros. ¿Por qué tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios creó tantas cosas? Dios nos quiere hablar a través de todo lo creado. Porque todo lo creado, dice aquí, que todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que Él creó es para que nos preguntáramos, ¿por qué hizo esto? Ayer mi nuera me preguntaba, ¿pero por qué tanta mosca? Y pues precisamente que es que la mosca es para que nosotros entendiéramos que Baal Peor es el dios de las moscas, porque a él le gusta donde hay las heces fecales, es el dios de la carroña, ¿sí? Entonces, si no existieran las moscas, si no entenderíamos qué es servirle al príncipe de este mundo, que es el dueño de la carroña, que va y pisa allá y luego viene a pisar nuestra comida. Pero así entendemos cómo es que este espíritu, que es un ángel, fue desalojado y llegó aquí a la oscuridad, a las tinieblas, y se convirtió en el Señor del que habla, y por eso se le pegan, y por eso quiere que nosotros se nos pegue. ¿Sí? Entiende, no van a decir las palabras. Entonces, cuando Dios creó todas las cosas, era para hacer un vínculo y nosotros aprendiéramos a entenderlo a Él. Y en Romanos capítulo 1 dice que los que niegan a Dios niegan voluntariamente que Él fue el que creó todas las cosas. Y por eso las personas que no creen en el principio que Dios es el creador, entonces comienzan a hacer lo que dice en Romanos capítulo 1, que se los dejo de tarea porque si no terminamos la prédica. Romanos capítulo 1 dice la razón por la cual el hombre no tiene excusa en creer primariamente en Dios que es creador. ¿Tarea? Romanos capítulo 1, del 18 en adelante si quieren. Pero nosotros creemos como primera etapa es que hay un Dios. Es una forma de acercamiento, de establecer un vínculo con Él. Pero cuando usted quiere establecer un vínculo más cercano, entonces usted ya tiene que es engendrar. No crea, sino que engendra. Entonces dijo que se multiplicará. Se multiplicarán los hombres, se multiplicarán porque hay un vínculo, y ese vínculo termina siendo como no solamente afectivo, sino de apariencia. Por eso yo no creo en la evolución, porque cuando Dios permitió que las especies se multiplicaran, era no solamente para que lo entendiéramos a Él, sino para que nosotros entendiéramos que la especie trae, engendra su imagen y semejanza. ¿Sí? ¿Usted ve perros? ¿Qué nacen? ¿Chivos? No, nacen perros. ¿Tiene vacas? ¿Sale toro? ¿Qué sale? Lo mismo. Ahora, si Dios tiene un hijo, ¿qué sale de él? Dios. Entonces cuando dice hagamos al hombre a imagen de Dios, ¿esa imagen de quién? Del Hijo. Porque a Dios ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Entonces la razón por la cual el verbo se hizo carne es para que nosotros viéramos la imagen, escuchen bien, de la semejanza de alguien que se va a vincular con nosotros como Padre. ¿Sí? Va a haber un vínculo como cercano, y más tan próximo, es tan próximo que llega a ser imagen y semejanza. Si nosotros no llegamos a ser imagen y semejanza de Cristo, no podemos decir a Dios Padre. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no podemos decirle a Dios, no podemos ser de Cristo. Romanos capítulo 8 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará vuestros cuerpos por el Espíritu que mora en ustedes. Ahora, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Entonces, tener el Espíritu de Cristo es tener la palabra de Dios, que es Espíritu. ¿Sí? Entonces, vamos concretando, cerrando. El Verbo se hizo carne. Quiere decir es que el Hijo de Dios viene como de la descendencia de Dios, siendo el ser igual a Dios, pero se engendró para establecer un vínculo más cercano con el hombre. Nació a través de una mujer virgen. El embrión de Jesucristo fue puesto en el vientre de María sin intervención de un hombre. Porque Dios dijo, cuando sentenció a la serpiente, dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, lo que tú engendras, y el que yo engendro, que lo engendrará una mujer, y la simiente de la mujer, o sea, alguien que va a ser engendrado en el vientre de la mujer sin la intervención de un hombre. Pondrá enemistad entre ti y la mujer, no entre ti y los hombres, porque ya la semilla del hombre está muerta por causa del pecado. Porque cuando el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, la desobediencia entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Ayer escuchaba yo a alguien que decía: pero ¿por qué que Dios, ¿cómo fue que dijo? Que es imposible que Adán y Eva hubieran existido, porque no les dijo que iba a ser pecado, que lo que comían era pecado. Entonces, ¿de dónde acá resultamos siendo pecadores? Es que en la Biblia, cuando Dios le dice al hombre que no coma, porque ciertamente el día que comieras morirás, no le dijo que pecarás o serás un pecador que necesita salvador. No dice ahí eso. Es verdad. Pero el que no entiende que le dijo que si come muere, y no lee un poquito más donde dice que andaban Adán y Dios andaban al desnudo y no había ninguna vergüenza, quiere decir que ellos no tienen conocimiento de que es pecado. Si hubieran conocido que es pecado, pues obviamente hubiera dicho: mira, no comas eso porque es pecado. Pero entonces ya Adán sería un pecador, porque tendría conocimiento de pecado. Pero él no tenía conocimiento de pecado. Él lo que entendió es que si como muero. Y lo que dice Romano es que cuando el hombre desobedeció y la muerte entró, lo que entró con la muerte fue el pecado. Entonces el hombre pecó por primera vez y tiene ahora la experiencia de decir que es un pecador porque está muerto. Así que pecador es el que está muerto, ¿cierto? Concluyo. Romanos capítulo 5, leámoslo más bien en la Biblia para que no escuche que crea que es que el pastor dice. No, yo no digo el pastor dice. El apóstol Pablo, que conoce todo el Antiguo Testamento y conoce la ley, dijo en Romanos capítulo 5, versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No había 10 mandamientos. No había 10 mandamientos. Solamente había uno: no coma, porque el día que coman va a morir. Obviamente no le dijo va a pecar, porque si le hubiera dicho va a pecar, Adán le hubiera dicho: ¿y qué es pecado? ¿Cierto? Pero como no sabe qué es pecado, lo que sí podía experimentar es la muerte. Y la muerte quiere decir la separación entre Dios y los hombres. Así que cuando el hombre obedece a la serpiente a través de la inducción de la mujer, entonces el hombre recibe lo que Dios le dijo: si come muere. Usted le dice a un niño: no meta el dedo ahí porque le coge la corriente. Te lo dije, no te va a pasar la corriente. Pero es que nosotros tenemos dentro de nosotros una característica, es probar y estar mirando a ver si es verdad o es mentira. Hay veces que es mejor solamente creer por lo que se dice y no como una experiencia. Hay gente que dice: ay, déjeme vivir mi vida que usted ya vivió, pues déjeme experimentar. Tonto. Le están diciendo que no lo haga para que no muera. Pero el hombre decidió desobedecer y recibió la justa retribución, que es la muerte. Entonces, como el pecado entró en el mundo, entró el conocimiento del pecado, entró la muerte, y luego la muerte pasó a todos los hombres. Y lo que nosotros no entendemos es que nosotros, desde que nacimos, nuestro espíritu está muerto. Y por eso Cristo dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. No hay verdad porque no hay vida en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Quiere decir es que él no conoce a Dios en cuanto al plan de Dios de llegar a ser hecho hijo de Dios.
El diablo es mentiroso porque él no puede recibir la gracia. El diablo es mentiroso porque él no puede dar vida. No solamente que le enseña a usted a decir mentiras de si robó, no robó, si cogió, no cogió. Eso ya es el desarrollo del árbol de la ciencia del bien y del mal, que cuando el hombre ya es un pecador, pues las frutas que salen son todas las consecuencias de pertenecer al espíritu de la muerte. Entonces dice mentiras por naturaleza, pero la verdadera mentira es que no tiene vida y el hombre cree que está vivo porque respira. Y lo que está respirando es la carne, pero tan pronto salga su alma, la carne va a dejar de respirar y su corazón va a dejar de palpitar y ya no va a estar caliente, sino que va a estar frío. Y va a salir su espíritu de la carne y va a decir: ¿y usted qué hace allí si yo estoy acá? Porque la carne y el espíritu, la muerte quiere decir el día de la separación. Muerte quiere decir el día de la separación. Cuando Dios le dijo al hombre: no como porque morirás, será el día de nuestra separación. Es decir, que el Dios y el hombre cogió por su camino, y en Isaías 52 dice que cada cual tomó su camino, cada cual como ovejas perdidas. Ya no tienen quien los controle, ya no escuchan la voz de Dios, no tiene esa capacidad de recepcionarla, pero Dios en su misericordia, entonces le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Entonces va a haber alguien de la simiente de la mujer que ha de venir a deshacer las obras del diablo, es decir, a vivificar a ese que por desobediencia su espíritu murió. Pero no haga imágenes, porque algún día voy a enviar la imagen para que podamos concluir. Y el que comenzó la buena obra la perfeccione. Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo voy a cumplir. Solamente espero que usted crea y acepte lo que yo le voy a enviar para que continuar con usted. Lo que me propuse desde el principio es que usted llegue a ser verdaderamente un hijo mío, o alguien a la imagen y semejanza mía, o imagen y semejanza del Hijo de Dios. ¿Vamos a hacer imagen y semejanza del Padre? No, vamos a hacer imagen y semejanza del Hijo, que es Dios. Por eso decimos Padre nuestro. ¿Por qué oramos Padre nuestro? Fácil, Cristo es el único que puede decirle a Dios Padre. Y nos dijo: pero cuando ustedes oren así, digan Padre nuestro. Pero mucha gente, en muchas religiones, pueden repetir Padre nuestro, pero son mentirosos. ¿Y por qué son mentirosos? Porque no conocen a Dios. Porque no lo conocen. Cristo dijo: si yo dijera que no le conozco, será mentiroso como ustedes. Pero mentirosos son los que todos le pertenecen al diablo, que están muertos, que están en tiniebla. Porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras sencillamente eran malas. No tanto por las cosas que hacen de la maldad, sino porque no hacen obras buenas que entiendan el propósito y el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Cuando uno no sabe para dónde va, lo he dicho muchas veces, pues cualquier bus le sirve. Y cuando el hombre no sabe para qué va a una iglesia cristiana, pues se mete en cualquier parte y escucha lo que de pronto le gusta. Pero ¿qué es lo que verdaderamente es la iglesia? La iglesia somos los renacidos, los que nacimos de nuevo, los que Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? El reconocimiento por revelación del Padre que Jesús es el Cristo, el Mesías, el que Dios se ha prometido desde Génesis capítulo 3, y que era el verbo como lo habló. Escúcheme, como Dios habló en el huerto, dijo: pondré y enviaré. Se está haciendo carne, se está haciendo realidad lo que Él prometió en Génesis capítulo 13. Nosotros no creeríamos en Dios si el verbo no se hace carne. ¿Usted cómo puede creer como cristiano en Dios si usted no cree que vino el Hijo de Dios en carne? Mire, esto es tan delicado, el creer que Él vino en carne, que en segunda de Juan, es tan delicado esto que en segunda de Juan, que es el que escribió esta carta de Juan, en segunda de Juan capítulo 1, versículo 7. La semana entrante vamos a profundizar un poquitico más en esta carta, el versículo antes. Y este es el amor, ¿sí? ¿Y qué es el amor? Versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Y lo más que dice, que cualquiera
que recibiera a uno de estos, no le diga ni siquiera bienvenido, porque participaría de sus propias obras, de las malas obras que está haciendo. Entonces nosotros no somos de los que ni siquiera le decimos bienvenido a una persona que diga que antes Jesús no vino en carne, porque Cristo no vino antes. Mire, hay 3 tipos de seres espirituales, solamente hay 3 seres espirituales. Uno es Dios, y el Espíritu Santo, que es Dios, y Jesucristo, que siendo espíritu, como lo dice Juan, que en el principio era el verbo, y el verbo es espíritu, y Dios es espíritu, y por eso es el verbo. Entonces Dios es espíritu, los ángeles son espíritu, y nosotros tenemos espíritu. No hay más. Usted ve que hay muchas personas que dicen, se me apareció el espíritu de fulano, el espíritu de sutano. Rara vez una persona dice que se le apareció un ángel. Pero todo el Antiguo Testamento está movido por los ángeles. ¿Quiénes trajeron la ley? Los ángeles. Los ángeles que no pueden pedir perdón. Gálatas capítulo 3. Esto es muy importante. Porque hay muchas personas que piensan que Jesucristo vino como ángel. Y vamos a concluir eso. Eso hay que limpiarlo de nuestro pensamiento, y eso le da más firmeza a su vida de fe, y va a tener un mejor resultado en el momento en que va a pasar lo que tiene que pasar, que con eso vamos a terminar. Gálatas capítulo 3 versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice: fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, o sea, hasta que viniese Cristo, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. O sea, Dios usó los ángeles en el Antiguo Testamento, por eso la ley no tiene perdón. La ley es tan severa porque los ángeles no pueden perdonar, los ángeles no pueden dar gracia, los ángeles solamente obedecen. Diga que eso es pecado. Entonces tiene una formación de severa y dura. Usted lea también como tarea en Hechos capítulo 7, donde Esteban está confesando que los ángeles ordenaron la ley y por eso lo mataron. Eso fue en el capítulo 7, la muerte y defensa de Esteban. Ahí usted lea todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, y finalmente como dice que él está viendo a Cristo, pero lo que ellos vieron que les dio la ley fue un ángel, y por eso lo mataron. No podían resistir a la sabiduría ni a lo que estaba diciendo. En el versículo 30, pero es que bueno que lo lean todo. Pero bueno, vamos a leer el 30. Dice: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte de Sinaí, en llama de fuego, una zarza. Un ángel se le apareció, y entonces él le dijo: Dios mío. Pues claro, es que es otra forma de Dios. Es que usted sabe que al diablo le dicen que es Dios, porque también es espíritu. Y cuando se aparecían a la divina de Endor, decía que veo como dioses que salen de la tierra, porque son los espíritus de los muertos que salen. Porque todo lo que es espíritu para ellos era como Dios, ya sea un demonio o sea un ángel. Pero a Dios, dice, a Dios jamás lo había visto nadie. Eso dice en Juan capítulo 1, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que en este momento está en el seno del Padre, Él nos lo da a conocer. Pero siendo espíritu, entonces, cortamos la idea que Jesucristo vino antes como un ángel. Nos toca quitar eso, porque si no, está en un error. Hebreos capítulo 1, versículo 13. Hebreos capítulo 1, versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así que los ángeles son los ángeles, y nunca a un ángel se le puede decir que ese ángel era el Hijo de Dios. Por eso la sentencia del mismo Juan dice que cualquiera que diga que Jesús no vino en carne es un anticristo, porque no puede comprender que el verbo se hizo carne, y es muy concluyente en su vida de fe. Y eso es lo que quiero que entienda cuando estamos hablando, que cuando el Espíritu Santo venga, Él dijo: y a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría, pero si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, que una persona que cree que Jesús vino antes en forma de ángel
está en pecado. Y yo tengo que enseñar la verdad. Usted tiene que enseñar la verdad porque usted está enseñando por el Espíritu Santo, porque está defendiendo lo que el Espíritu Santo, lo que el Padre le ordena. Dijo, no le tenga miedo a nada. A ustedes los van a llevar presos, van a hacer de todo. Pero cuando ustedes lo pongan contra la pared, usted no se preocupe, que es el Espíritu del Padre que habla por ustedes. Por eso en el saludo siempre digo que el Espíritu del Padre defienda tu fe. Porque es vital. O está en el error o está en la verdad. Y si está en el error, es posible que usted no llegue a la vida concluyente y sea perfeccionado, porque como usted no cree que el Verbo se hizo carne, voy a decirles la palabra de una vez. ¿Cómo es que se dice lo álgido de el momento, el clímax de la prédica es: si usted no cree, escuche muy bien, si usted no cree que el Verbo se hizo carne, usted tampoco va a ser transformado a la imagen de Cristo, porque su espíritu tiene que volverse la carne de Cristo. ¿Me entienden? Si yo creo que el Verbo se hizo carne, el Verbo que recibo se transformará en carne en la transformación cuando Cristo venga por segunda vez, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Pero si no creemos que el Verbo se hizo carne, ¿cómo vamos a creer que nuestro espíritu se va a hacer carne como la de Cristo? Por eso les dije en la prédica, en la de WhatsApp, y dice Romanos capítulo 8, versículo Romanos capítulo 8, versículo 11. No, vamos a leer. Es que todo Romanos 8 es el diamante. Pero vamos a leer desde el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Escuchen muy bien. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se acuerda que él dijo: pero si predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios? No te conozco, porque no tienes mi espíritu. Y eso es para la prédica la semana entrante. ¿Sí? Entonces dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive acerca de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí me entienden? Dios es espíritu, el Verbo se hizo carne, que es espíritu. Si usted cree que el Verbo se hizo carne y es espíritu, y el Espíritu de Cristo mora en usted, en el momento de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga por segunda vez, tenemos que ser transformados. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Versículo 50. Lean de tarea Romanos 1 Corintios 15 para que entiendan la transformación. Porque ahí está diciendo cómo Dios creó todas las cosas para que entendamos que cada cosa tiene su plan. Pero nosotros debemos ser transformados, así como el Espíritu de Cristo entró en el vientre de María cuando ella aceptó. Escuche bien cuando dijo que vas a tener un hijo y su nombre será llamado tal, ¿sí? Será llamado Yeshua, ¿sí? Él será grande delante de los hombres y será llamado Hijo del Altísimo. Cuando ella acepta, dice, cuando hágase conmigo con tu voluntad, en ese momento recibe el Espíritu de Cristo. ¿Me llevan? Está aceptando la palabra de Dios de permitir su vientre, aunque es virgen, está permitiendo que esa palabra entró a su espíritu y se comenzó a gestar Jesucristo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vino al vientre de María y entró en su vientre sin la intervención humana, para que nosotros no nos quepa la menor duda que Él es Hijo de Dios. Por eso tenía que ser hijo de la mujer. Pondré amistad entre ti y la mujer,
porque no era hijo de un hombre, como pretenden y van a ser engañados, que el hijo de David va a venir según es papá y mamá, y resulta que no se acuerdan que en Génesis dice que pondré enemistad entre ti y la mujer. Una mujer virgen dará a luz, dice en Isaías capítulo 8. Y hará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando María acepta que el Hijo del Altísimo se gestione, se engendre, o que ella engendra. Engendra es permitir hacer un vínculo entre Dios y los hombres a través del nacimiento de su Hijo, para que el Hijo de Dios naciera en este mundo y pudiéramos nosotros ver la imagen de Dios. Vamos a ver la imagen de Dios porque María permitió ser que se engendrara. Engendrar es que llegara a nacer el que tiene la simiente y el parecido. Es que cuando nacen los hijos uno quiere tener el parecido. Uno siempre mira la cara, ¿será que se parece o no se parece? Ustedes ven nacer y dicen, ¿se parece o no se parece? Al uno o al otro, pero se parecen porque uno está diciendo, estoy engendrando, quiere decir estoy haciendo, estoy creando, por decirlo de alguna manera. Ni Sergio ni Camila tenían hijos, pero ni yo. Cuando decidimos tener hijos, uno está tratando de materializar o de traer a este mundo a alguien con el cual yo haga un vínculo que tenga el parecido a mí, que tenga la imagen, porque uno quiere tener su imagen. Cuando vino la imagen de Dios, pues Dios está esperando que nazca su imagen, sino que eso no le había sido dado a nadie, el ser descubierto. Por eso vino Juan por testimonio, para que diese testimonio que este es el que ustedes estaban esperando. Él es la luz del mundo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no era la luz, solo era para que diera testimonio de la luz. Entonces cuando Juan lo bautizó, Juan mismo no decía, pero él dijo, él reconoció que Jesús no tenía pecado, pero el testimonio de Juan no sirve para Dios, para Cristo, perdón. El testimonio de Juan no le sirve a nadie para salvación. No sirve el testimonio que iba a dar el Padre. Así que Juan nació para bautizar al Hijo, para que fuera el Padre quien diera testimonio y dijera, este es mi Hijo. El resto están descalificados. Juan nació exclusivamente para revelar y dar a conocer al Hijo de Dios, a quien María haya aceptado engendrar, que Dios lo había engendrado. Y que lo que estaba engendrando en él, lo que venía en él, era una criatura que será llamado Hijo del Altísimo, que traería ese vínculo de ser la imagen misma de Dios. Es que nosotros decimos del Hijo de Dios, pero así como tan someramente, como tan livianamente. El Hijo de Dios es la imagen misma de la sustancia de Dios, que tiene la apariencia nuestra, claro, porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero nosotros pertenecemos a primer Adán, que salió de la tierra, que desobedeció, y que tenemos un alma anhelante de recibir el amor de Dios y la gracia, y que se complete y se perfeccione la obra que Dios comenzó. Pero como los hombres rechazan la luz, rechazan la vida, rechazan que el Verbo se hizo carne, porque no entienden, entonces ellos, o los que no creen, tampoco están recibiendo el Espíritu de Cristo, por lo cual no son de Dios, y no le pueden agradar a Dios porque están viviendo para los deseos de la carne. Como viven para los deseos de la carne y no piensan en su espíritu, por eso a Dios no le agrada. Pero si el Espíritu de Dios muere en nosotros, pues entonces ya quiere decir el Espíritu de Cristo muere en mí. Yo puedo decirle a Dios, aunque sea muy bobo, papá, Padre. Lo que no pudo hacer Juan Bautista, que de los del Antiguo Testamento fue el más grande. De los que nacen de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, los que nacimos de nuevo, aunque sea el más tonto de los tontos, aunque sea el más bobo de los bobos, puede llamar a Dios Padre. Imagínate, puede entrar al reino de los cielos llamando Padre. Entonces, ¿cuál es la esperanza de nosotros, los que hemos aceptado su sangre, los que hemos aceptado que el Verbo se hizo carne, y que se hizo carne, vino con sangre, y que la sangre era necesaria porque había un pacto con Dios, que Él derrama la sangre, está derramando la vida, y esa vida es para ustedes. Él vino a despojarse de la vida. ¿Cómo hace para darnos vida? Hágame un favor. Si Cristo no viene con carne y sangre, pues al derramar la sangre, como la sangre estaba en la vida, entonces dice, derramó la sangre hasta la última gota de la sangre. Toda su sangre es derramada para que entienda, toda mi vida es para ustedes. Los amo con toda mi vida.
Les voy a dar mi vida. Lo que más amo es la vida. Se las voy a dar a ustedes. Esto a mí me conmueve mucho entender que en la sangre está la vida, el derramamiento de su sangre es su vida, y me está diciendo: bébase mi vida, usted la necesita. Si usted no bebe la sangre, no tendrá vida. Acepte que esa sangre viene desde la eternidad. Esa sangre no es de María, no es de María. Jesús no vino antes como un ángel, no vino vino en carne. Y si no cree que vino en carne, aléjese, salga corriendo, ni le diga bienvenido en su casa, ni siquiera. Así dice Juan. ¿Y por qué? Porque si cree que Jesucristo vino antes como ángel, entonces quiere decir que vino antes como el que no perdona. Y ahora pero dice la Biblia: pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios a un ángel? Cuando usted ve en el Antiguo Testamento que Dios le dice a un ángel: tú eres mi hijo y te amo mucho. 2 testimonios hay en el Nuevo Testamento que Dios dijo: este es mi hijo amado, cuando lo bautizaron en el Monte Santo. Este es mi hijo amado. Y se apareció Moisés y Elías y dijo: no, escúchenlo a él. Escúchenlo a él. Él está el espíritu de vida. Por eso dice que si tiene el espíritu de Cristo, entonces su cuerpo va a ser vivificado. Porque dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esta carnecita tiene que quedarse aquí. Por eso se enferma, le duele. Pero usted no se preocupe, todo aprendemos. Porque su carne es débil. Para que entendamos que si usted quiere vivir más, debe ser de otra manera. Pero esta carne no llega, si no está viejo si acaso, entre 80 y 120 años. Y eso es lo precioso de Dios. Que Él no se inventó la muerte de la carne como un castigo, sino como la misericordia, decir: tranquilos que no los voy a dejar mucho tiempo. El tiempo que les voy a dar es el tiempo que usted me encuentre, como jugando a las escondidas. Romanos capítulo, dejemos separado ahí un momentico, ya vamos. Hechos capítulo 17. Hechos 17. 24. Hablándole a los gentiles como a nosotros desde el 23. Desde el 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, humanas. O sea, no crea que porque usted no está en un templo hecho de manos de hombres, no está. Aquí se siente la presencia de Dios, pero aquí está diciendo que Dios no habita en templos humanos, porque habitas en mí. Si usted es templo del Espíritu Santo, entras en usted, no entra en esta habitación. No crea que porque aquí se siente la presencia de Dios, pero porque estoy yo, hermano. Porque el Espíritu de Dios está en mí. Así se siente la presencia de Dios porque yo estoy. Porque el Espíritu de Cristo está en mí. Por eso hay presencia de Dios. Pero si no es el templo el que retiene, no es la casa la que retiene a Dios, es su Espíritu. El Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? ¿Para qué se va a decir: Señor, usted no vive sino 120 años, entre 80 y 120 años? Usted va a ser de la sangre de los de Adán. Punto. Él dijo, no yo. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él se hace lejano, no se hace lejano, Él está. Lo que necesita es que usted lo busque, que se decida, que, mire, no hay ser humano que yo haya conocido que busque en la Biblia y quiera encontrar a Dios, que Dios no se le haya revelado y le va a permitir nacer de nuevo, y el que permita una relación con la palabra, porque el Espíritu de Cristo es la palabra. Cuando usted acepta la palabra, usted ya tiene retenido una cantidad de palabra en su espíritu que es necesario para esto que estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 15. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no le va a pasar esto que está diciendo aquí.
sino que se va a sorprender con, ¿y por qué estos se fueron y yo no estoy? ¿Por qué se fueron? Oiga, ¿dónde están? Por eso, porque no reciben el Espíritu de Cristo ni la palabra para ser transformados. Porque si usted cree que el verbo se hizo carne, el verbo que está en usted también se va a hacer igual a la imagen de Jesucristo. ¿Entiende por qué sí debe saber es por qué el verbo se hizo carne? Porque el verbo se hizo carne y la carne se hace espíritu, y en nosotros ese verbo también se puede transformar en carne como la de Cristo. Mientras tanto, el Espíritu Santo nos prepara, nos ayuda a tener la mente de Cristo, nos santifica completamente, y nosotros cometemos errores. Cada día tenemos que ir, Señor, perdóname, es que todavía tengo esta carne que es una porquería. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía Pablo. El bien que quiero hacer no hago, pero el mal que quiero, justamente ese es el que hago. Porque la carne está. Por eso es tan importante entender, por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Este cuerpo que se corrompe, ¿cómo va a ir al cielo? Entonces, para ir al cielo, ¿qué tiene que hacer? Vestirse. No se ha hallado desnudo, tiene que vestirse de Jesucristo. Desde el bautismo, Él dijo, si usted no nace de agua y del Espíritu, no puede ver el reino, ni puede entrar en el reino si no nace del agua y del Espíritu. Porque tiene que vestirse de Jesucristo, o sea, bautizarse en su nombre, y fuera de eso recibir el Espíritu que Él transforma, para que ese día que dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué dice ahí? Transformados, porque el verbo se hizo carne, ¿me entienden? Como el verbo se transformó en carne, el verbo que usted está recibiendo también se transformará. Por eso usted necesita el Espíritu de Cristo, la palabra de Dios, dicha por el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad lo transforma. Está gestando en usted un nuevo ser. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que vive de Cristo? La palabra. Él dijo, si ustedes me aman, guarden mi palabra. Por eso a otro le dice, yo no te conozco. ¿Por qué? Porque no estaba la palabra de Cristo en él. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados de un ser que tiene carne a una carne igual a la de Cristo. Se los dije en la cita de la... ¿Leía en WhatsApp? ¿Sí? Primera de Juan. Juan. Segunda de Juan, ¿qué es? Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para que nos digan hijos de Dios. Todo el mundo es hijo de Dios, pero Cristo dijo, yo a ti no te conozco, no sea mentiroso. Usted no conoce a Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es decir, si no conocen que Jesucristo es el verbo que hizo carne, tampoco van a reconocer que usted es un hijo de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Porque para ser imagen y semejanza de Cristo, tenemos que verlo. Por eso dijo, no hagan imágenes, porque un día voy a armar mi imagen para que ustedes viéndolo a Él se formen iguales a Él. Por eso Cristo dijo, si ustedes me aman, guarden mi palabra, porque yo los voy a amar, les voy a dar mi vida. Pero tienen que transformarse primero en su espíritu, que transformándose su espíritu, esperen que yo haga por ustedes, que cuando venga, digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Qué es lo que más se predica hoy en todos los gobiernos? Paz y seguridad. Es una falsa paz. Es que están esperando ellos el Cristo que los va a engañar. Y por eso oyen de guerras y rumores de guerra y terremotos y que se cambió el tiempo y tantas cosas, porque se está gestando uno que va a engañarlos a ellos. Y cuando, escucha bien, cuando ese pueblo vaya a ser engañado, cuando sea engañado y ellos acepten a ese, y cuando ellos digan tenemos paz y seguridad, el Espíritu de Cristo que está en usted se transformará a la imagen de Cristo si usted está aquí en este mundo. Pero si murió, pero si murió con esa esperanza, los muertos resucitarán para recibirlo en el aire. Y nosotros nos iremos de aquí.
Cristo no viene en ese momento a establecer su gobierno de 1000 años. Cristo viene y se para como en la mitad. Oigan, como Lázaro, ¿no? Vámonos de aquí. ¿Se acuerda que él dijo, vamos de aquí? Vamos de aquí. Llegó el engañador. Entonces todos los que tenemos el Espíritu de Cristo por el Espíritu Santo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y vamos a recibir al Señor en el aire y vamos a estar con Él allá. Mientras que viene el engañador y los engaña a ellos 3 años y medio con una falsa paz. A los 3 años y medio rompe los acuerdos y comienza la gran tribulación, cual nunca la ha habido. Dígame, yo hice una pregunta. Si llega el día del rapto y usted se va, ¿a usted no le gustaría dejarle su perro a alguien? ¿O su gato a alguien? ¿A quién le dejaría su perro o su gato? Que se lo cuide bien. O la casa. Uno diría, pues al que más amo yo, ¿cierto? Pues si lo ama, predíquele para que se vaya también. No piense en el perro y el gato. Ellos verán qué hacen aquí cuando vaya. Si usted ama a una persona y usted confía tanto, pues predíquele para que también sea transformado. ¿Cómo va a ser usted tan malo? Decirle, yo dejo mis perros a usted, usted quédese al día de la ira que yo me voy con Cristo. Uy, entonces no lo ama. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amado los unos a los otros como yo os he amado? Hermanos, no se dejen engañar. Primera de Corintios, capítulo 15. Sigamos. Ay, se me volteó la hoja para acá un poquito. Primera de Corintios, capítulo 15. Dice 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: absorbida la muerte en su victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero como nosotros ya no tenemos esa ley, dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No solamente los domingos, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Usted todo lo que haga para el reino no va a ser en vano. Cada vez que usted predica, yo me levanto, hago la reflexión, me levanto a orar por cada uno de los hermanos de la iglesia. Señor, ayúdanos a entender. Primero a mí, porque si yo no entiendo cómo voy a predicar esto. Yo digo, a veces solamente tengo unas 2 o 3 citas bíblicas, como para cuando me levanto a orar. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Y qué más, Señor? Sí, Señor. Bueno, Señor, por acá. Pero cuando yo estoy acá, el Señor ya me ha dicho qué es lo que tengo que decir. La hermana que estaba orando por mí para la oración, que yo fuera sensible y que tuviera la afinidad para escuchar la palabra, pero que también se han transformado los que escuchan la palabra. Si la palabra no lo transforma, es porque el Espíritu de Cristo no lo está transformando. Escuche bien, yo no lo estoy acusando ni defendiendo. Usted mismo sabe si es hijo de Dios. Usted se da cuenta de la transformación de su espíritu. Si usted tiene el Espíritu de Cristo, es fácil saberlo. Su vida ha sido transformada. Usted anhela la palabra, usted anhela la oración, usted quisiera predicar, usted quisiera servir, usted ama a Jesucristo, usted ama a la iglesia. Usted le dice a las personas que no eran hermanos, les dice hermanos, porque somos linaje suyo, real sacerdocio para servir al Dios viviente. Somos hijos de Dios. Yo no voy a decir, abuelita, llegaste, ay, tía mía. No, padre, estamos desde aquí diciéndole padre, y entre nosotros nos estamos diciendo hermanos. Aquí le digo a mi esposa, pero ella sabe, allá nos vamos a ver como hermanitos, y con mis hijas, hermanos. Allá vamos. Hermanos, ¿qué quiere decir? Que tenemos la misma genética de tener la imagen y semejanza de Dios. Aquí es que solamente tenemos una parábola. Parábolas es lo que estoy diciendo. Si el Espíritu de Cristo está en usted, es porque usted aceptó que el Verbo se hizo carne. Y si usted aceptó que el Verbo se hizo carne, créame que esa palabra que está en usted se va a transformar en carne, imagen a la de Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de haber recibido tu palabra, Señor, de haber recibido a Jesucristo, que es el Verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
porque a ti nadie te haya visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en tu seno, Él constante y diariamente nos da a conocer de ti, y podemos beber gracia sobre gracia y tomar de su plenitud para poderte llamar Padre. Bendice por favor a cada espíritu que ha nacido de nuevo, a cada alma vivificada por el Espíritu de Cristo. Bendícelo porque tú dijiste que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que yo te doy gracias por haber vivificado mi familia, porque también el apóstol Pablo le dijo una vez al carcelero que qué debía hacer para ser salvo, y Pablo le respondió que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo te doy gracias porque también todos los de mi casa tienen la salvación, tienen la sangre tuya, conocen tu nombre, conocen el Espíritu y quieren servirte. Así que ayúdanos por favor, que nosotros como Noé en el arca, cada uno de nosotros permaneciendo en Yeshua, cada uno de nosotros permaneciendo en su teiba, cada uno de nosotros permaneciendo en Jesucristo, está a salvo, está en el mismo barco donde está Cristo, está en el mismo altar donde está Cristo, está en el templo donde Cristo está, porque todos estamos en el templo que tú levantaste, que es un templo espiritual, que es verdadero y que es santo. Por eso te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que, teniendo el Espíritu de Cristo, esperan ser transformados a la imagen y semejanza de Jesucristo, el Hijo del Hombre, para siempre. Amén. Amén.